Mi nombre es César Machaca Escobar, soy escritor puneño. Hace un año atrás logré publicar con la editorial Pacarina mi poemario Semilla Errante. La literatura, en primer lugar, llegó pues a través de los espacios de declamación en la formación de la etapa primaria, ¿no? Y posteriormente ya cursando los estudios de nivel secundario, también recuerdo de un amigo que publicaba sus libros, venía del centro de Perú, de Trujillo, de apellidado Asensio Vázquez. No lo logro ubicar, pero eso ha sido un primer contacto con la literatura. Y concluyendo, pues, migré a Puno y conocí a maestros como Hugo Lipa Valdárrago, un poeta, al profesor Pedro Pineda, que leí gracias a él el cuento Los pescadores del Titicaca o el Tuco Villegas de Feliciano Padilla. Posteriormente, pues también a Javier Núñez conocí, y en realidad si empiezo a enumerar, hay una serie de personas que me han ayudado en este aprendizaje de la literatura. Estoy muy agradecido a nivel del árbol genealógico a mis abuelos, tanto maternos, paternos. Los paternos son del distrito de Pilcuyo, mis abuelos maternos son de la zona media de Ilave, de la comunidad de Yau, y pues mi padre me ha encaminado para todo ello. No recuerdo exactamente los poemas, pero donde siempre participaba era en la actividad por fiestas patrias, ya sea en este caso el 28, el 7 de junio, o el Día de la Madre, o algún concurso, ¿no? en la escuela. Esto me ha permitido ya pues de tener un desenvolvimiento, el manejo gestual, en fin, ¿no? Para poder sentir ese aprecio, esa consideración o la importancia que tiene la literatura. En realidad, para iniciar en este oficio, ya en la primaria, breve, una anécdota, llegué por primera vez a Puno, sí me traía a mi papá, pero la primera vez que vine solo llegué al hospital Manuel Núñez Butrón, donde llegaban los carros de Ilave. Me perdí en Puno, creo que eso ha sido uno de mis primeros intentos, tal vez en tener presencia en Puno. Y cuando me preguntabas cuál es el rol o cuál es la importancia que ha jugado la región, creo que inconscientemente he ido pensando que llegar a Puno es un espacio donde uno podría formarse, uno podría tal vez desarrollar la creatividad, y no solo la creatividad, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes, una virtud, gracias a mis abuelos y mis padres, es el aymara, ¿no? Y la presencia de hoy creo que obedece también a la aymara. Mi incursión en el ámbito de la literatura ha sido siempre desde la cantera de la aymara y paralelamente en el español, y he sabido pues preocuparme de estos dos aspectos muy importantes, pensar la literatura desde la lengua, ¿no? Eso implica para mí un reto porque soy un aymara que he asimilado también el español, pero sin dejar las prácticas culturales. Pensar en aymara ya implica una cognición más profunda en el sentido de recoger los elementos culturales. Por ejemplo, ahí estoy en la construcción de algunos poemas en aymara, a comparación de la experiencia que ya tengo en el español. Implica fijarse más en los sentidos, en el sentido filosófico, en el sentido comunitario, en la esencia del elemento, en esa vivencia entre todos los tres elementos, ¿no? El hombre, los alcas, ¿no? Que son dos elementos fundamentales, y la naturaleza, ¿no? Son tres elementos que conjuncionan transversalmente, y un poco llevando tal vez en el ámbito de la poesía, trato de producir con esa particularidad, tal vez a comparación de otras producciones que hasta el momento pues ofrece nuestra literatura regional. Y en cuanto se podría decir a todo
este legajo literario, pues recordando a Orcopata, con su revista Boletín Titicaca, Bohemia Andina, a todo este cenáculo de escritores, es un antecedente, es un antecedente. ¿Y cómo se da mi cercanía pues a estos poetas? Es a través de la lectura, por ejemplo, en el inicio pues hay una etapa de admiración y en el proceso creo que también he sido muy consecuente en asumir esa convicción al margen de que había todo un antecedente. Tenía la fe que también estoy en la posibilidad de hacer. ¿Y qué me ayudaba o ayudó a lograr? Es creo el tema identitario, ¿no? Entonces, como venía de una vivencia rural y, por ejemplo, ¿no? En Ande encuentro elementos propios, rurales, pero tampoco no me he alejado de ese cosmos, de ese universo poético que también pues desarrolla Carlos Oquendo de Amat, ¿no? La forma en expresar estos versos a la madre o a la locura, en fin, ¿no? Entonces como que siempre he estado conciliando, siendo prudente entre esos dos magisterios, pero hay también una lectura que me marcó, se podría decir, todo mi proceso formativo, es Alberto Mostajo, ¿no? Canción Infinita. Y en él podía encontrar un poco un tema filosófico, incluso desde la primera página lleva pues una paráfrasis o la máxima filosófica de Ortega y Gasset, y en la filosofía pues tiene mucha importancia Ortega y Gasset. Entonces son lecturas que en mi proceso formativo me han ido encaminando y creo que también al final leer a estos poetas ha sido un reencuentro o una consolidación, se podría decir. Claro, no he llegado a una consolidación plena, pero estoy en ese proceso. En esta faceta se podría decir, he estado revisando, por ejemplo, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Por ejemplo, en época de vacaciones, cuando me iba a la zona rural a realizar actividades agrícolas, lo llevaba en el camino porque las distancias que hay que recorrer son de hora, hora y media. Entonces, a manera que voy caminando, voy leyendo en voz alta pues, los poemas de Charles Baudelaire, el poema que recuerdo o un pasaje importante, el poema que le dedica al gato, un poco la efervescencia del joven, como que te induce a hacer una actividad contra canon, la bohemia o las lecturas en las presentaciones de los libros, ¿no? Por ejemplo, relacionando la vivencia de Charles Baudelaire o de los poetas malditos. Para mí ha sido muy importante, por ejemplo, el haber estado en las presentaciones de los libros, en las bohemias o el Club Kuntur, o al estar pues conversando al lado de Hospan y Feliciano Padilla, Walter Paz, José Luis Velázquez Garambel, un sinfín de personalidades, ¿no? Entonces, como que en ese mundo que vivía, la aymara, la literatura regional, en algún momento, sí, pues me quedan esos ápices también, cuando uno pues entra en bohemia, siente la efervescencia cultural, el palpitar de las letras, y uno dice, ¿no? Ya pues me daré la libertad. Sí, pues sí, uno también tiene que saber entrar en pluralidad, las visiones de otros mundos. En este periodo que estoy un poco ahí revisando unos poemas en aymara y para aprovechar pues, ¿no? cuál es la diferencia de producción, ¿no? Hasta estuve pensando un poco chacchar coca y un poquito de elixir, ¿no? Un roncito, un pisquito, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? En la anterior experiencia del libro Semilla Errante, sí, pues, ¿no? Estaba muy imbuido al ámbito judicial, en un juzgado, trabajaba pues de sol a sol, y ahí no había forma de revitalizar, sí, pues, por ejemplo, este libro fue escrito, me despertaba a la 1, avanzaba un poema, bien trabajado hasta las 4 en la revisión, ¿no? Al día siguiente y así, ¿no? O en las noches. Mayormente yo suelo escribir en las madrugadas o en las noches.
ahí es donde uno que de pronto encuentra más tranquilidad, ¿no? Como que la bulla no me permite entrar en un proceso de plantear un verso, construir un poema de manera íntegra o alcanzar el grado de la construcción del lenguaje poético, ¿no? Entonces, de esa forma suelo escribir las correcciones, ¿no? Entonces, pero hay otra virtud, sí me apoyo de la tecnología. Por ejemplo, hago las correcciones en papel, como ya los tengo plasmados en papel, los avanzo en formato digital o en el celular que hay ahora, el Drive, ¿no? Entonces, esa es mi forma de escribir, no, no te puedo decir que empiezo a escribir un verso y sale, ¿no? Me gusta tal vez persistir, reescribir, y eso implica pues un proceso de escritura, reescritura, el trabajo de la palabra. Esto hago para que pueda tal vez quedar mejor, porque cuando escribes en el ordenador no es igual. Bueno, para mí, ¿no? Tal vez vengo de una generación que no he nacido bajo el brazo con la tecnología, pero cuando hay espacios, hay momentos para usar, sí los uso. Por ejemplo, también estoy en otro proyecto, empezando a escribir cuentos, estoy empezando a escribir cuentos, entonces lo que ocurre pues ahí lo proyecto en el papel y ya los voy puliendo en el móvil. Este libro en algún momento también me preguntaron y muchos habían pensado que había desaparecido de este oficio, ¿no? O tal vez había tirado toalla, como se dice. No, era un proceso donde estaba esperando, se podría decir, en alcanzar esa convicción y sobre todo pues la madurez para poder plasmar. Te cuento que este proyecto nace a partir de varios ejercicios, ¿no? En este mundo se habla, ¿no? Hay libros publicables, no publicables, y dentro de ellos había una sección de los jarawis que seguro lo has leído. Entonces, por ahí empiezo, ¿no? A trabajar, más o menos por poema me habré demorado entre una semana, 15 días en reescribirlo, y son alrededor de 32 poemas, y eso implica además de realizar pues la actividad laboral, ¿no? Entonces, empecé pues a organizarlo más o menos en diciembre del año 2022 y en enero ya me desocupé, exclusivamente enero, febrero, ya lo tenía más o menos avanzado una versión preliminar. Lo que hice ya de marzo a julio es consolidar, dejarlo listo, ya estaba buscando, pensando en la editorial, buscando contactos y felizmente pues las personas que han llegado a Puno a presentar sus libros, dentro de ellos el doctor Mauro Mamani, pues siempre me hacía llegar publicaciones de Pacarina, como de Efraín Miranda, Poéticas Andinas, ¿no? Y paralelamente, pues ya antes de esta experiencia ya había pasado en un suplemento cultural que es el diario Los Andes, o en algún momento también ahí había hecho radio, como que me estaba formando como para decir, hoy voy a sacar mi libro, o este es el momento, ¿no? Como que estaba preparando terreno, y eso rescato bastante del mundo rural. En el mundo rural casi es la misma analogía, pues, ¿no? Entonces, lo que hice ya era julio, empecé a ahorrar, a sacrificar, pues, ¿no? Los panes, en fin. Y eso admiro bastante, me encantan las biografías, que me consolidó, por ejemplo, de Churata, el libro Profeta del Ande, la biografía de Carlos Oquendo de Amat, que está en el libro Fondo de Cultura, que publicó entre ellos Omar Aramayo, José Luis Ayala y entre otros escritos, que también está el discurso de Premio Rómulo Gallegos, que recibió Mario Vargas Llosa. Hubo un momento donde entra a la maquetación, las correcciones, y salió el proyecto, ¿no? Casi después de 3, 4 meses, porque las editoriales también tienen un procedimiento, y creo que también ya para esta época entendía cuáles son los trabajos que se realizan en una editorial. Y bueno, al final salió, ahí está el libro, y creo que era una espina que quedaba en mí, y gracias pues al libro también ya estamos encaminando otros proyectos que tomará su tiempo, pero creo que sigue siendo un reto, como te dije, salir del aymara, encaminarse en el español,
y ya pues, ¿no? Con el libro es una muestra de lo que más o menos quiero compartir, cuál es la estética por el cual voy a desarrollar mi trabajo literario. El Jarawi podemos ver en la literatura indagando el léxico desde Bertonio o en la literatura quechua, más estaba pues expresado para temas agrícolas, pero un poco rescaté esa esencia, cambié, se podría decir ya en una poesía más moderna en la cual he usado la práctica, por ejemplo, del jatacato, ¿no? Sobre la actividad o el recojo de los primeros frutos de la cosecha que se da en el mes de febrero, entre marzo y febrero, ¿no? Hay una fecha relativa en el festejo a los carnavales, porque los pueblos aymaras esperan pues esta fiesta al año una vez, ¿no? Que significa prosperidad. Por ejemplo, alrededor de la casa echan flores, hay una serie de rituales, o donde ya se perdió esta práctica también, donde el nuevo ser nace en este mes, o donde los ganados nacen este mes, le hacen una chaya. Es todo un ritual, toda una práctica, pero lo que busqué más o menos en esencia es rescatar la parte agrícola, ¿no? Y por supuesto, acá he pensado entre esa transición de la época lluviosa y la época donde ya pues hay ausencia de lluvias, ¿no? A eso me refería en Tejayupacha, Autipacha. Entonces, pero hay algo importante en el mes de junio, se echa suerte, ¿no? Rompiendo el huevo y lanzando sobre el vaso, ¿no? Entonces, en el mundo andino bastante se fija en el pronóstico, ¿no? O como que alguien dijera, ¿qué va a ocurrir este año? Y en el mundo rural, pues el tema de la lluvia, el tema de la cosecha, por ejemplo, este año ha sido un buen año agrícola y toda la gente tiene pues ya alimentación para subsistir durante el año. Entonces, mira, son aspectos, prácticas culturales que he venido poetizando a lo largo de los jarawis. Echando mano a la lectura, que es como una piedra angular, pues Mariátegui en su libro pues ya indicaba, ¿no? En sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, que también ha sido pues estudiada por este filósofo Salazar Bondi, y pues comprender el tema nación, como ya lo sinceraba, está el Estado en proceso de formación de naciones, se podría decir. Eso ocurre con muchas experiencias en Latinoamérica y creo que tenemos que entrar a ese proceso de sinceramiento, se podría hacer de un consenso en aceptar las pluralidades, ¿no? Desde una práctica comunicativa, por ejemplo, el derecho a poder ser escuchado en nuestro propio idioma, digo esto, en aymara, en quechua y otras lenguas de la Amazonía, que también son promotores de impulsar la diversidad o el derecho a la diversidad lingüística. Retomando el tema de noción como concepto de nación, en Puno creo que hay una clara muestra que hay aspectos que unen, ¿no? La misma historia, la misma lengua, la misma práctica cultural, es un tema vigente, ¿no? Y una vez más apelo pues a que distintas entidades públicas, privadas o los legisladores puedan aceptar y ser más sensibles finalmente a los soberanos, quienes forman a lo largo de este territorio nacional, quienes merecen ser escuchados, ¿no? Entonces, no es nada mal hablar de nación, no queremos ser vistos como seres extraños, al contrario, ¿no? Creo que hay que repensar un estado pluricultural, diverso, ¿no? No hay que quedarnos solo en el multiculturalismo, sino algo descriptivo suena ello, ¿no? Que estaría asociado con la interculturalidad. Lo ideal es entrar a ese tramo del pluriculturalismo, ¿no? Y que implica muy bien el hecho, ¿no? Ciudadanía multicultural. Hay muchos autores que apelan, pues, al diálogo, a la coexistencia, ¿no? E incluso se podría hablar de un pluralismo en todas las dimensiones sociales, culturales, literarias. Creo que también es un punto a reflexionar. La nación aymara,
o la nación quechua. Geográficamente la extensión pues aymara vamos a encontrar en Bolivia, en Chile, algo que está de manera transversal, empezando por la literatura oral, se podría decir desde, por ejemplo, el Zorro La Guayata, en fin, la literatura oral o la música misma, ¿no? La canción misma. Vamos a encontrar en, en estos tres países, ¿no? Entonces, como que de pronto, pues, la nación aymara, se puede decir, no tiene fronteras, es una, como diría alguien, una nación imaginaria, ¿no? Solo nos separan las fronteras, ¿no? Como que la existencia es ficticia, no hay un límite, porque siempre vamos a encontrar elementos transversales, por ejemplo, la reciprocidad, la complementariedad. Entonces, eso sería, pues, más desde el punto de vista cultural, pero de por medio está pues la literatura. O sea, a veces, muchas veces se tiene esta concepción que el aymara solo es lengua. No, el aymara es todo un sistema cultural que tiene lengua, tiene símbolos, tiene sus normas, un propio lenguaje, una serie de elementos, incluso las danzas, ¿no? Que las danzas están muy asociadas desde la época colonial con las canciones, porque cuando llegan pues los españoles prohíben a que se bailen las danzas. Entonces, ¿a qué apeló a la gente? A la música, a la canción, al tambor, que estaba muy relacionado tal vez con las rebeldías. Entonces, no termina hablar de nación solamente como se puede ver en la lengua, ¿no? El aymara es mucho más, sino hay que entrar, y creo que es ese reto, en el ámbito académico. Y por esa parte, pues la Universidad Mayor de San Marcos está dando apertura a través del Centro de Idiomas o a partir de estudios como, por ejemplo, que lo ha hecho el doctor Mauro Mamani y Alan Mamani, la antología en poesía aymara y quechua, uniendo las dos naciones. Al final, el beneficio es para estas dos poblaciones, para estos dos sectores hablantes. Entonces, podemos decir en síntesis que el aymara es más que lengua, ¿no? Incluso es toda una inclusión programática cultural que seguro que en algún momento va a ser seguro un tema también a poder plantear cómo el aymara puede ser abordado desde el punto de vista académico, y por esa parte los hermanos de la Amazonía creo que ya van encaminando a mayores pasos. En cambio, estamos en proceso y creo que también eso es el reto, ¿no? Eso es el reto de poder consolidar pues todo un estudio de la literatura aymara, pero entendiendo las otras dimensiones más. Me considero, creo que todavía aún no escritor, me considero un migrante que quiere expresar lo que ocurre en esta época, ¿no? Y de hecho, rescatando de mi generación anterior, que serían mis abuelos, estoy tras eso también en poder llevarlo a la escritura, y creo que estamos en ese proceso de hablar por mis hermanos mayores, se podría decir mis abuelos, y la colectividad, Miguel, porque para llegar todavía a escritor hay un camino mucho por recorrer. En este oficio voy llevando hábitos paralelos, voy llevando a una vida paralela, ¿no? Durante la producción de Semilla Errante estaba inmiscuido en el ámbito legal, y en el viaje siempre estaba corrigiendo los escritos, reescribiendo en las madrugadas, ¿no? Sin descuidar. Y hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, casi mis horas de trabajo son las madrugadas, a las 4. Por ejemplo, este tiempo he estado en la zona rural, he estado llevando algunos borradores, y toda la mañana a corregir o toda la mañana a releer pues las lecturas. Por ejemplo, estoy ahí ahora con Efraín Miranda, revisando, releyendo Las Flores del Mal y conversando con mis padres, ¿no? Por ejemplo, hay aventuras que hizo mi padre donde el racismo era fuerte, corrigiendo ahí unos cuentos de su vivencia que lo había redactado, o algo me interesa también el cuento más de corte político, ¿no? Entonces, siempre estoy ahí haciendo como una actividad híbrida, ¿no?
de manera paralela. Todo este tiempo, bueno, te diré con sinceridad, no conozco los feriados. He tomado riesgos en el sentido que un poco veía con mucha preocupación que no salga un libro mío y siempre he trabajado de sol a sol. Y creo que a costa de ese esfuerzo, creo que la vida misma te va dando oportunidades. Siempre he ido en busca de oportunidades y al encontrar esas oportunidades para mí ha sido una faceta de consolidar, de alcanzar la convicción, de tal vez validar de esas lecturas que tengo mucha admiración por escritores puneños, entre ellos Telésforo Catacora, Alejandro Peralta, Alberto Mostajo, Kendo, Efraín Miranda, el mismo maestro José Antonio Encinas, que también incursiona en el ámbito del derecho. Entonces, cada reto o cada actividad laboral siempre lo he visto como oportunidad y una faceta más pues para consolidar el proyecto que tenía pensado, que en realidad pues Miguel llegar o consolidar o hacer el libro ha sido pues un reto permanente y creo que también en la actualidad el oficio que estoy abrazando para mí sigue siendo un reto permanente porque como te había contado, ser un migrante, estar imbuido en actividades laborales, y eso siempre ha sido mi temor, ¿no? Si en Puno, en Ilave o en algún momento también está por Juliaca, en Lima, ¿cómo será? Incluso he pensado ir a Arequipa, Lima, entonces como que siempre me ha ganado el miedo, entonces por eso he aprovechado al máximo mi tiempo estando en Puno, volviendo a Ilave, una época estando en Juli. Bueno, en realidad, sí, pues tenías mucha razón cuando lanzaste la frase, pues, ¿no? Como que la vida es una lucha permanente, perseverancia, y tengo ahí muy bien presente esta frase que decía Bertolt Brecht, ¿no? Hay hombres que luchan años, meses, ¿no? Pero hay otros que luchan toda la vida, ¿no? Bueno, como que las máximas filosóficas siempre me han planteado un norte y de tal forma creo que todavía hay mucho camino por recorrer.